Hola, ¿cómo estás? Hoy día te quiero mostrar un poquito más sobre las inecuaciones de primer grado. La situación que te muestro también se te puede presentar, donde la X se encuentra a la izquierda, al centro y a la derecha. Para resolver esto, o sea, para hallar los valores de X que hacen que eso se cumpla, no se puede hacer manejando todos a la vez. No se puede. Lo que se hace en estos ejercicios es, se separa así. Primero vas a decir 5x menos 2 menor que 10x más 8. Y eso lo colocas por acá. Y luego vas a decir eso y lo colocas por acá. Mira, quedaría entonces así. Así de esta manera. Ya está separado lo que te dije. Y acá al centro, tú tienes que poner siempre la I. Esa I que vas a colocar cuando estés en la universidad, en donde estés. Normalmente se acostumbra a colocar la I que se usa en lógica, que es esta. ¿Ya? Así lo tienes que poner entonces. Luego, luego procedes a resolver esta parte, por ejemplo. Vamos a resolver eso. Tú sabes que esto se resuelve parecido, algo se parece a las ecuaciones. Entonces empiezo a operar y acá queda así. Paso el 5 al otro lado y eso es lo que obtengo sobre X en esta parte. Voy ahora para allá. Este lo paso para acá, queda 8x. Este lo paso para allá, queda 8. Por lo tanto, voy a tener por acá, el 8 lo paso y queda así. Y siempre, para que tú muestres un desarrollo bien elegante, tú tienes que ir en todo momento poniendo esa I al centro. Siempre esa I en la matemática se entiende como una intersección. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer acá? Que debemos de intersectar esto con lo de allá. Y lo más práctico, lo que yo te recomiendo, no es que lo hagas a simple vista, porque cualquiera se puede equivocar. Mejor, más seguro, es que hagas un gráfico donde expreses ambas cosas. Así sería el gráfico. Te voy a repetir otra vez para que no te confundas acá al graficar esto. Cuando tú vas a hacerlo, tú debes de mirar a la X. No mires al número. Mira primero a la X. La X está para el lado de la boquita. Quiere decir que X es mayor. Siempre el que está para el lado de la boquita del símbolo es el mayor. Quiere decir que X es mayor. X es mayor que menos 2. Los mayores que menos 2 se encuentran a su derecha. Quiere decir que tienes que irte de aquí para la derecha. Así tiene que ser el gráfico, para la derecha. Así. Eso me indica de que estos que están acá serían los valores de X que te expresa esta expresión, ¿ya? Entonces, igual haces para la parte derecha. Otra vez miras a la X. La X está para el lado del piquito. Para el lado, los que están para ese lado son los menores. Quiere decir que X es menor que 1. Vas al gráfico y los menores que 1 tú sabes que están para su izquierda. Por lo tanto, esto te tienes que venir para la izquierda. Quedaría el gráfico así. Entonces, de preferencia, si tienes unos colores, los utilizas. El primero lo pintas de un color. ¿Ya? Mira ahí cómo lo inclino las líneas. Y ahora el segundo gráfico, el de allá, lo pintas con otro color. Así. Mira. Y entonces, tú buscas, como te lo he dicho, busca la intersección. ¿Y dónde es la intersección?
donde se cruzan, donde se intersectan los gráficos, que es esta parte. Por lo tanto, los números que se encuentran en esa porción de la recta, todos estos que están aquí, vendrían a ser esos valores de x que me están pidiendo, los que cumplen esa inecuación. Por lo tanto, con eso darías el conjunto solución, que sería el siguiente. Son todos los números desde -2 hasta 1. Acá abierto y acá también abierto. Y listo. Y ese es el conjunto solución. Nada más así se desarrolla este tipo de ejercicios. Ya te hago más ejemplos en unos próximos videos. No te olvides de apoyarme con tu suscripción. No me falles. Me voy. Ha sido un gusto estar contigo. ¡Chao!